Comenzar la clase de hoy, eh, que lleva por título Atención prenatal y enfoque de riesgo reproductivo y riesgo obstétrico. Soy el doctor Alex de la Cruz, médico ginecobstetra, profesor de nuestra Universidad San Martín de Porres. Esta mañana vamos a tratar 6 puntos importantes en relación a la atención prenatal, control prenatal. Dentro de ellos, antecedentes de la atención prenatal, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la atención prenatal, consideraciones generales, sus definiciones, el enfoque de riesgo reproductivo y riesgo obstétrico, la instrumentación de la atención prenatal, o sea, qué actividades hacemos en la primera atención prenatal y en las atenciones subsecuentes, y los exámenes prenatales. Dentro de los antecedentes de la atención prenatal, queremos comentar dos aspectos importantes. Imagínense, esta es la Plaza de Armas. Imagínense una situación particular. Un fin de semana, un sábado, la Municipalidad Provincial de Lima organiza un espectáculo para madres o para gestantes, madres gestantes. Dentro de ello asisten a esa reunión 302 madres gestantes. Cuando se está desarrollando el espectáculo, en pleno espectáculo, aparece un desquiciado y con un fusil AKM arremete y dispara a 302 embarazadas ese día y las elimina todas. Sería una noticia que recorre el mundo, estaríamos en la boca de todos a nivel mundial, una noticia muy trágica, muy lamentable, porque han fallecido 302 mujeres. 302 mujeres que, por el solo hecho de haber estado gestando, de haber participado de esta reunión, han fallecido en esta trágica situación. Situación similar sucede con el caso de la muerte materna. Esto es lo que pasa con la muerte materna en el Perú. El año 2019 han muerto 302 mujeres. Y el año 1997 no fueron a ese concierto, a ese espectáculo 302, sino 769 mujeres. Como habíamos visto, son mujeres sanas que fueron a un espectáculo y que por el solo pecado, el solo hecho de salir gestando, fallecieron. Mujeres en edad fértil que probablemente han estado en el grupo etario de 15 años hasta los 45 años y que han salido, digamos, en una situación muy lamentable a asistir a este espectáculo. Y ese espectáculo es el embarazo, el proceso del embarazo. Son mujeres que no deben morir porque por el solo hecho de haber estado gestando atraviesan una situación muy lamentable. Y la muerte materna en el Perú se presenta de esa manera. Son mujeres que mueren, que no deberían morir por ser mujeres sanas, en edad reproductiva, en la mejor etapa de su vida, y que mueren porque hay una situación y una cadena de problemas que están expuestas y el desenlace final, la muerte. ¿De qué mueren estas mujeres? Mueren de hemorragia, mueren de trastornos hipertensivos del embarazo y de infecciones. Estas son las causas de la mortalidad materna que van a presentarse en estas mujeres que fallecen. El año 2019, muerte de 302 mujeres peruanas. Aquí le mostramos la curva de la mortalidad materna en el Perú. El año 2002 han acontecido 529 muertes y el año 2016 y 17, 328, 377. La razón de mortalidad materna ha ido disminuyendo en el tiempo de 118 a 66.5, un incremento mínimo para el 2017. Les mostramos estos cuadros de los años pasados para que tengan la idea de cómo ha ido disminuyendo esta razón de mortalidad materna en el Perú. Este siguiente cuadro ya va incrementando un año adicional, el año 2018. De igual manera,
Las muertes maternas, aquí ya se ve del año 2000. El año 2000 se producen 605 muertes al año. El año 2018, 362. Esta es una situación lamentable para los países porque a pesar de estar disminuyendo la razón de mortalidad materna, aún se mantienen los niveles altos. Son mujeres que no deben morir. Este ya es el cuadro que incrementa hasta el año 2020 y 21. No queremos tocar estos dos últimos años porque son años particulares que comentaremos luego. Pero sin embargo, aquí están las 302 mujeres que fueron a un espectáculo y que por el solo hecho de salir gestando fallecieron o haber sido embarazadas fallecieron. Estas también son la curva del número de muertes maternas a través de los años. 2018, 360 muertes, 2019, 302, el 2020, como digo, estos dos números son un tanto sesgados que se comentará posteriormente. ¿De qué mueren esas mujeres? Habíamos dicho de hemorragias, un 45%, de enfermedad hipertensiva de embarazo, 34%, de sepsis, de infecciones, 19%, otras causas, 2%. Los cuadros y las causas y las razones son similares el año 2017 y el año 2018. El 2018, de igual manera, trastornos hipertensivos de embarazo un 39%, hemorragias y abortos que tienen que ver con el tema de hemorragias, más del 40%. Sepsis obstétrica y otras causas, 11%. ¿En qué momento se produce esta muerte materna? El momento es el más inesperado quizás, el puerperio. Más de la mitad de las muertes maternas se producen en un 66% en el puerperio. Hay tres momentos. El momento del embarazo, durante todo el proceso del embarazo, el momento del parto y el momento del puerperio. Por lo tanto, también el puerperio es una etapa en la cual debemos de vigilar muy de cerca, porque ahí es donde se produce el mayor número de muertes maternas. Nuevamente volvemos a este cuadro, en donde vemos las muertes maternas del año 2000, ahora al 2021. Va disminuyendo el número de muertes, pero lamentablemente el hecho de tener la pandemia, un flagelo para todo el mundo, hace de que estas muertes maternas incrementen, que también de alguna manera esas muertes maternas van a estar muy relacionadas a nivel socioeconómico y al nivel de atención de salud, porque se supone y se espera de que en plena pandemia, ¿no?, debe haber un sistema de salud que protege y da la cobertura en salud reproductiva a las mujeres en el país, y estas mujeres también, que teóricamente deberían tener una educación sanitaria adecuada para poder tener un método anticonceptivo durante este proceso, pero sin embargo, a pesar de estar en pandemia, hay mujeres gestantes o hay mujeres que salen gestando y que definitivamente, en base a una serie de factores, van a hacer complicaciones y van a morir. Estos datos son de alguna manera sesgados porque la pandemia hace de que haya bloqueado esta situación y la buena evolución que a través del tiempo teníamos en una disminución significativa de la razón de mortalidad materna. Este es un cuadro que también queríamos mostrarle al inicio como antecedente, dado que ha habido una evolución bastante interesante en la atención prenatal o en el control prenatal. Este cuadro indica desde el año de 1986 al año 2009, en donde teníamos 302 muertes maternas, ¿no? Veíamos cómo ha ido evolucionando. El año de 1986, la atención por un profesional capacitado en la zona rural era totalmente bajo. Menos o casi la cuarta parte de las gestantes eran atendidas por un profesional de la salud en área rural. En área urbana, un 79%. En promedio, la cobertura de la atención o control prenatal para el año 1986 es de 54.6%. Eso indica casi la mitad de las gestantes tenían atención, digamos, prenatal, y probablemente no se tienen datos claros y fidedignos de la mortalidad materna en estos años, pero sin embargo, es muy probable de que hayan sido muy altos, digamos, muy alta razón de mortalidad materna en estos años. El año 2000
año, obviamente, nosotros no debemos comentar temas políticos, todavía de que en el gobierno de este año, quizás lo único positivo, una de las pocas cosas positivas que se hizo ese año, digamos, en el gobierno del presidente Fujimori, se hace una inversión muy grande en salud, nos consta, porque en esa época teníamos cargos de responsabilidad en esos años y veíamos que una inversión grande en salud y cómo luego de esa inversión grande en salud aumenta la cobertura y la atención prenatal en, digamos, la población gestante. De tal manera comienza a elevarse la cobertura de la atención por un profesional calificado, llegando al año de 2019 de tener una cobertura de 98.2% en términos general a nivel del país, a nivel de zona urbana y zona rural. De tal manera que, por ejemplo, en zona rural, que antes teníamos en 1986 solamente la cobertura del 28% de la atención, llegamos al año de 2019 a 1,24.7% de cobertura. De tal manera que hoy, del 100% de gestantes, 9 gestantes, o del 98%, o sea, de 10, 9 tienen protección, tienen, digamos, atención prenatal, tienen control prenatal en zona urbana y en zona rural. Aquí este cuadro, en donde también hace una comparación del 2014 al 2019, en donde, digamos, de igual manera, el 2014, el 96% de gestantes son atendidas por un profesional de la salud, incrementándose para el año 2019 a un 98%. Cada vez se va mejorando la cobertura a nivel nacional. Aquí también podemos ver una comparación en relación a la atención por profesional calificado. Cuando se habla profesional calificado, estamos hablando de médico, una obstetra o una enfermera. El médico, la obstetra y la enfermera. El médico, el año 2014, tiene un 35.8% de participación, el año 2019 un 39.9%. Hay una mayor participación. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que la norma indica, las normas técnicas actuales indican de que toda gestante debe ser evaluada por un médico general en un establecimiento de primer, segundo nivel, tratando de ver, primer nivel estamos hablando en ese caso, tratando de ver de que se involucra cada vez más al médico para tener una visión y una evaluación más integral. Evaluación que no lo puede hacer definitivamente una obstetra o obstetriz, ni menos una enfermera, toda vez de que es una, digamos, paciente, una usuaria con una serie de situaciones y aspectos que debe tener necesariamente una evaluación integral. Aquí vemos la participación de las obstetrices o obstetras, el año 2014 un 77.9, el año 2019 un 80.6, y vemos de que cuando se incrementa la participación de las obstetrices, ya las enfermeras tienen menor participación. Aún todavía en zonas rurales, las enfermeras hacen un trabajo importante y valioso con el tema de la atención o control prenatal. Otro aspecto importante que queremos comentar dentro de, digamos, los antecedentes de la atención prenatal es que hace más o menos 110 años se comienza a tener una preocupación seria de el tema de la atención o control prenatal. En 1911, William Putnam en Boston sustenta el control prenatal organizado en los Estados Unidos y funda una clínica ambulatoria en 1911. ¿Se imagínense cuántos años tiene la salud en el universo, en el mundo? Pero son 110 años en el que recién se comienza a trabajar de manera ordenada, sistematizada, el tema de la vigilancia y el seguimiento del embarazo. En 1913, John William Ballantyne, en Inglaterra, sugiere crear un hotel pro maternidad con el fin de estudiar la fisiología y calidad del embarazo, mientras que Willis William, con la asistencia de Putnam, establece un programa de cuidados prenatales en el Hospital Johns Hopkins. Aquí, en 1914, realizan un estudio donde llegan a la conclusión de que los cuidados prenatales organizados podrían haber disminuido un 40% de la mortalidad materno-perinatal o materno-fetal. Y vamos al año 2015, donde se funda o se crea la primera clínica de control prenatal por Ferguson en Edimburgo, en Escocia. Estos son los antecedentes a nivel internacional
que significan de que necesariamente el embarazo debe ser vigilado, debe ser controlado. En estos 110 años que ha habido una preocupación general en el mundo, las organizaciones internacionales, dentro de ellos la Organización Mundial de la Salud, comienza a hacer una serie de observaciones y seguimientos y llega a la conclusión de que necesariamente debería tomarse nuevos rumbos para poder mejorar esos indicadores materno-perinatales muy preocupantes a nivel mundial, que dentro de ello ya se constituían como indicadores socioeconómicos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud y muchos organismos internacionales recomiendan a los países en vía de desarrollo el desarrollo de la atención integral materna perinatal. Es decir, la atención de un seguimiento del embarazo con un nuevo enfoque. No solamente un enfoque biomédico, sino comenzar a abordar el tema biopsicosocial. Es así de que como eje de las atenciones plantean 5 intervenciones en las gestantes, o en la mujer en todo caso, en la mujer en edad reproductiva. Esta sugerencia, estas propuestas han sido adoptadas por muchos países, dentro de ello el Perú, incluyendo estas 5 actividades en la atención en la población en edad reproductiva. Dentro de ello la atención preconcepcional. Esto quiere decir de que definitivamente el embarazo no debe ser una situación de casualidad. El embarazo no debe darse por una situación circunstancial, que se olvidó el método, que se rompió el preservativo, de que en realidad por situación de machismo la pareja, el esposo no quiere que se cuide con un método anticonceptivo y que por ello una y otra vez sale gestando a la mujer. Tiene que haber una atención, o debería haber una atención preconcepcional que los estados y los gobiernos deberían de promover, con la finalidad de que la mujer que tiene un deseo reproductivo debería tener mínimo 3 meses, digamos, de control antes de salir gestando. Una atención preconcepcional. Ya veremos qué actividades se deberían realizar en esa atención preconcepcional. La atención prenatal reenfocada. El control prenatal. Ponemos control prenatal entre comillas, que luego explicaremos por qué. Una atención prenatal reenfocada, como decíamos, no solamente con un enfoque biomédico, no solamente con un enfoque que tenga que ver la evolución de la embarazada, digamos, a ella sola, aislada, sino enfocar y involucrar a la familia, la pareja, el esposo, la sociedad, y a los diferentes actores sociales del entorno de la gestante. Atención del parto institucional es otra de las actividades, una de las estrategias que deben incrementar e implementar los países. Ya no más parto domiciliario. Ya no más parto domiciliario porque el domicilio, la casa de la gestante, es el lugar menos apropiado para tener un parto. Hoy en día, el sector público, el Ministerio de Salud, las instituciones que manejan poblaciones, digamos, mayores como de salud, vienen promocionando el parto institucional al 100%. Aquí inclusive se trata de involucrar en las zonas rurales a las parteras y cromadronas para que acompañen a la gestante en el momento del parto dentro de la institución, con la finalidad de que haya mayor apego a la institución y al apoyo de la atención profesional. Atención del recién nacido. La atención del recién nacido tiene que ser a través de una serie de actividades importantes desde la atención del parto propiamente dicho. El corte tardío del cordón umbilical, el apego inmediato para la lactancia materna inmediata, el alumbramiento dirigido, son aspectos que van a contribuir a que el recién nacido tenga también desde el inicio una atención adecuada. Y luego la atención del puerperio. La atención del puerperio que promueve el control y la vigilancia de la etapa del puerperio que dura 42 días, 42 a 45 días. Esta etapa debe también ser vigilada porque, como habíamos visto, el mayor número de muertes maternas, un 66%, se van a producir en la etapa del puerperio.
Comenzamos con la atención prenatal o control prenatal. Hemos puesto el término de control prenatal entre comillas porque hoy en día ya no debe utilizarse el término de control prenatal. Y hemos visto en las diferentes actividades de la asignatura que ya optamos la denominación y el concepto de atención prenatal. ¿Por qué no control prenatal? Porque definitivamente nosotros no controlamos nada, vigilamos, porque al final de cuentas van a haber patologías, van a haber enfermedades como la anemia, como la enfermedad hipertensiva de embarazo y una serie de problemas que nosotros no vamos a poder controlar. Lo que podemos es vigilar y poder intervenir en el momento adecuado cuando requiera alguna intervención médica, alguna intervención, digamos, de alguna alternativa de manejo en el caso. Por lo tanto, nosotros no controlamos. Y se van a dar cuenta que en diferentes publicaciones ya no existe el término control prenatal, sino atención prenatal. Aquí tenemos tres definiciones importantes. Esta es la primera. En estas tres definiciones van a repetirse ese término, vigilancia de la evolución del embarazo. Es que el control prenatal es eso, la atención prenatal es eso. Es el proceso de la vigilancia de la evolución del embarazo. En esta primera definición nos dice que son todas las intervenciones sanitarias, dentro de ellos consultas y entrevistas que se realizan durante el embarazo, con la finalidad de vigilar la evolución del embarazo para lograr un resultado favorable tanto para la madre y el recién nacido. No solamente para la madre, sino para el recién nacido. El éxito de una buena atención prenatal debe ser lograr una evolución, un resultado favorable, tanto para la madre y para el recién nacido. La segunda definición, de igual manera, aquí nos dice que es una serie de entrevistas y visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud. Es un equipo de salud. No es solamente el médico, no es solamente la obstetriz. Hay un equipo multidisciplinario, médico general, gineco, obstetra, obstetriz, odontólogo, enfermera, nutricionista, psicólogo, técnica de enfermería. Es un equipo de salud, ¿no?, que va a realizar una serie de entrevistas programadas, una serie de visitas programadas, dependiendo del ámbito y el nivel de atención de salud, con el objetivo también de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Aquí ya en esta definición, digamos, incluyen de que todo el equipo sanitario va a tratar de lograr una preparación para el parto y la crianza. La atención prenatal, la etapa de la atención prenatal es el mejor momento para brindar la educación sanitaria. Y esta última definición nos dice que es la vigilancia y evolución integral de la gestante realizada por un profesional de la salud capacitado con la finalidad de lograr el nacimiento de un recién nacido sano y preservar la salud de la madre. ¿Cuál es el objetivo general de la atención prenatal? El objetivo general va a ser lograr un embarazo, un parto, nacimiento y puerperio. Aquí se pone nacimiento también muy separado del parto, entendiéndose que el nacimiento va a estar orientado a las condiciones óptimas del recién nacido. Es lograr un embarazo, parto, nacimiento y puerperio en condiciones óptimas, sin secuelas físicas, psíquicas para la madre y el recién nacido. Objetivo general. Los objetivos específicos van a ser 7 los más importantes. Primero, identificar los factores de riesgo. Definitivamente, quizás la actividad más importante, el hecho más importante de la atención prenatal va a ser el de identificar factores de riesgo. Hay factores de riesgo reproductivo y factores de riesgo obstétrico, como veremos a continuación. En la primera atención prenatal, como veremos, va a ser el momento clave para poder identificar factores de riesgo y de acuerdo a eso establecer una serie de actividades e intervenciones de acuerdo a cada patología, a cada situación. Diagnosticar o establecer la edad gestacional. Esto es sumamente importante para este seguimiento y vigilancia de la atención prenatal, la atención de la gestante. Hasta donde sea posible, debemos de tener la edad gestacional exacta. Lo ideal es a través de una fecha de última regla exacta, o en todo caso tener una ayuda diagnóstica que podría ser una ecografía en las primeras semanas del embarazo,
principalmente en el primer trimestre, que es la que nos va a ayudar a establecer una edad gestacional adecuada, ideal, porque esto nos va a permitir evaluar una serie de aspectos. La evolución misma de la edad gestacional. Vamos a estar frente a situaciones como cuadros de retardo del crecimiento intrauterino. Vamos a estar frente a situaciones de macrosomía fetal, o sea, de bebés de mayor peso. Vamos a estar frente a situaciones de embarazos prolongados. Como sabemos, el embarazo debe durar 40 semanas. De esas 40 semanas, máximo tenemos, ¿no?, una semana adicional, 7 días adicionales, 41 semanas. Y cuando la gestante tiene 41 semanas, tenemos que hospitalizarla para interrumpir ese embarazo, porque por diferentes mecanismos, dentro de ello una insuficiencia placentaria, puede en algún momento devenir en un óbito fetal. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una edad gestacional próxima a la exacta, no vamos a poder evaluar bien un retardo del crecimiento intrauterino, no vamos a poder evaluar bien una probable macrosomía fetal, o no vamos a poder evaluar bien e intervenir en un embarazo en vías de prolongación o en un embarazo prolongado. Por lo tanto, el segundo objetivo importante de esta atención prenatal es diagnosticar y establecer la edad gestacional. Tercer objetivo, diagnosticar o evaluar el estado de la salud de la madre. Como hemos dicho aquí en el Perú y casi en los países en vía de desarrollo, muchos de los embarazos se producen sin una programación y planificación adecuada. La mujer sale gestando sin saber un estado previo de su salud, y es un compromiso de todo el equipo de salud establecer y diagnosticar el estado de la salud de la madre. La madre tiene alguna patología adicional, tiene un sobrepeso, tiene un problema de anemia, tiene una enfermedad concomitante que puede haber sido o puede estar, digamos, de manera silente, puede tener, digamos, una infección urinaria, y la paciente ha salido gestando. Por lo tanto, a través de toda esa evaluación integral que debemos hacer desde la primera atención prenatal, identificar, diagnosticar el estado de la salud de la madre. De igual manera, tenemos que diagnosticar o evaluar el estado de la salud del feto. El feto ya es un ser más. Hay que evaluar ese estado a través de diferentes aspectos, desde la medición de la altura uterina, desde la ayuda diagnóstica con algunos exámenes auxiliares como la ecografía. Vamos a tener ecografía genética, ecografía morfológica, que nos va, digamos, a poner en autos de el estado de la salud del feto y poder ayudar a intervenir en esa vigilancia en todo el proceso de la atención. De igual manera, el quinto objetivo, vamos a planificar las atenciones prenatales. Ahí está, entre comillas, la antigua definición, control prenatal, que ya no debe utilizarse ese término. Vamos a planificar las atenciones prenatales, porque la atención prenatal va a ser diferente en una paciente, en una mujer con bajos factores de riesgo, que otra que tenga mayores factores de riesgo. Cuando hay, digamos, menores factores de riesgo, hay ya criterios establecidos, mientras que con aquellas gestantes que tienen mayores factores de riesgo, vamos a tener quizás un esquema personalizado de las atenciones prenatales. La educación de la madre es otro objetivo importante. Esto es parte de lo que siempre hemos hablado, las oportunidades perdidas o ganadas. Las oportunidades perdidas, la gestante a veces no ha ido por diferentes motivos a una charla, a una, digamos, momento de educación sobre temas de salud. Aprovechamos de que la madre está yendo al establecimiento de salud para poder educar sobre diferentes aspectos, no solamente en el tema propiamente de su embarazo, sino aspectos nutricionales, aspectos de la salud sexual y reproductiva que van a ser de mucho valor para su salud en adelante. Y el séptimo objetivo, la indicación del ácido fólico lo antes posible para la prevención de defectos del tubo neural. Esto es, digamos, uno de los objetivos también importantes y primordiales para que, digamos, podamos tomar en cuenta dentro del manejo de las gestantes. Aquí hay actividades complementarias para el cumplimiento de los objetivos. No digo complementarias, sino actividades que tenemos que tener en cuenta para el cumplimiento de los objetivos de la atención prenatal. Evaluar integralmente a la gestante y al feto.
La evaluación integral es importante. El nuevo enfoque es de que el médico participe en el proceso de evaluación de la gestante. Es bueno de que los médicos, ustedes como futuros médicos, le pierdan el miedo a la gestante. Les comentamos un incidente. Hoy en día existen todavía médicos de diferentes promociones, ¿no? Que, entre comillas, digo, le tienen miedo a la gestante. Hay incidentes en donde hemos sido testigos, ¿no? Digamos, de observar la situación. La norma indica hoy en día de que la gestante debe ser evaluada por un médico general, no solamente por la gestante, bueno, la obstetriz, no solamente por la obstetriz, quiero decir. Cuando la obstetriz lleva al médico general para que en el centro de salud pase por la evaluación del, digamos, ¿no? del médico, porque así dice la norma, muchos médicos le dicen, bueno, ¿para qué me traes la gestante? Como quien dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Y es que todavía se tiene situaciones de que el médico general tiene miedo a la gestante. Y la idea es de que nos familiaricemos con todos los procesos, que tomemos en cuenta de nuestra labor importante como médicos, en este caso ustedes como médicos generales, para que también participen activamente en el proceso de la evaluación. La evaluación integral de la gestante no lo va a hacer la obstetriz. La obstetriz tiene solamente el conocimiento y concepto muy focalizado para la evolución y la evaluación de un control prenatal o una atención prenatal de una gestante normal. Cuando ya hay problemas de otros sistemas, ¿no? de otros aparatos en la gestante y la misma visión e interpretación del contexto integral, lo va a hacer el médico. Y qué bien que la norma indique de que generalmente toda gestante al 100% debe tener una evaluación por un médico general en un primer nivel de atención de salud. Por lo tanto, esta oportunidad de las diversas clases que reciben y este tema de atención prenatal deben de tomar en cuenta para que participen activamente. Esa es la evaluación integral de la gestante, no solamente ver el embarazo y ver el feto, sino ver los diferentes sistemas, las diferentes patologías. Identificar la presencia de signos de alarma o enfermedades asociadas que requieren un tratamiento especializado para la referencia oportuna. Definitivamente, identificados los signos, síntomas y enfermedades asociadas, tiene que ser referida al nivel de salud correspondiente, a través de todo el sistema de salud. Prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones del embarazo. Definitivamente este es el objetivo principal. Tenemos que prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones que vengan en estas 40 semanas, 40, 41 semanas. Preparar física y mentalmente a la gestante para el parto, así como el entorno familiar, plan de parto, psicoprofilaxis. Habíamos dicho que el nuevo enfoque de la atención prenatal e integral es justamente con eso, involucrar no solamente al médico, a la obstetriz, a la técnica, involucrar al entorno familiar, desde la pareja. Y si la madre es madre soltera, madre abandonada, está la familia, está la comunidad. También se desarrolla una actividad que se denomina plan de parto. Son 3 planes de parto, que es parte, digamos, de un enfoque de un plan que al final comentaremos. En el plan de parto se considera una serie de actividades donde involucra a más de una persona. También la psicoprofilaxis, que son actividades importantes que mencionaremos dentro de la presentación del tema. De igual manera, como otra actividad, promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal, promover la lactancia materna y la crianza del recién nacido. Esto tenemos que seguir promocionando porque la lactancia materna tiene que darse lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, hasta los 2 años, ¿no? Luego hasta los 2 años. Hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva y a partir de los 6 meses en adelante puede comenzar con la lactancia, pero la lactancia materna debería de considerarse hasta los 2 años, de acuerdo a la norma y a la sugerencia. De igual manera, prevenir el tétanos neonatal a través, no solamente el tétanos neonatal, hay una serie de enfermedades como la influenza, la hepatitis, difteria, que podemos prevenir con las vacunas que son aplicadas también en la etapa del embarazo. Detectar el cáncer de cervicuterino, también hemos visto y hasta ahora se presentan mujeres que nunca se han hecho el Papa Nicolau y que a veces llegan al establecimiento de salud y debemos de también aprovechar esa oportunidad de la llegada de esta paciente, de esta gestante, para poder hacer una toma del Papa Nicolau y pueda detectarse algún tipo de patología, en este caso el cáncer de cervicuterino, que es lo más, digamos, preocupante para nosotros desde el punto de vista de salud pública. Digamos, esa toma de Papa Nicolau deberíamos hacerlo antes de las 16 semanas, ¿no? O sea, hasta las 15 semanas del embarazo.
Promover la salud reproductiva y la planificación familiar, promover la adecuada nutrición y prevenir y tratar la anemia, que es otro de los problemas complicados, ¿no? Problema de salud pública, porque la anemia en la gestante no solamente va a perjudicarla a ella, sino esta anemia en la gestante va a perjudicar al feto, va a perjudicar al recién nacido. Promover el parto institucional, ya habíamos dicho, nosotros debemos de llegar con ese mensaje a la gestante, ya nunca más parto domiciliario. Si ella quiere, la paciente quiere que le acompañe su comadrona, su partera, ustedes en el segundo van a tener ese tipo de situaciones, la comadrona, la partera, la suegra, digamos la mamá, que la acompañe al establecimiento de salud, que ingrese al parto, que le ayude a dar ahí los mates, que le ayude a dar todas las cosas adicionales que podrían estar dentro de su cultura y su cosmovisión de la gestante y de la familia, pero obviamente con el acompañamiento de un equipo de salud, en este caso calificado. Brindar la protección social. Los estados y los gobiernos deben de brindar la protección social. Qué bien que en el país hay un sistema de seguro que protege a toda gestante, digamos, en todo, protege y acompaña en todo el proceso del embarazo, el parto y el puerperio. Y velar por la salud mental. La salud mental es indispensable para una gestante. Como veremos, muchas de ellas están sometidas a acciones de violencia y hay actividades de vigilancia, digamos, basada en género, violencia basada en género, que nos va a permitir también indirectamente disminuir el tema de la movilidad materno-fetal. ¿Cuáles deben ser las características del control o la atención prenatal? La atención prenatal debe ser precoz, periódico, completo, oportuno y de calidad. Precoz porque definitivamente la atención debe iniciarse de manera inmediata. Lo ideal, como habíamos dicho, tiene que haber una atención preconcepcional, pero cuando obviamente esta atención, este embarazo se da de manera no planificada, lo ideal es de que en cuanto se entere que hay un retraso menstrual, debería comenzarse una atención prenatal inmediata. Lo ideal es antes de las 14 semanas, antes de las 13 semanas, en edades gestacionales, lo ideal, entre comillas, son 6 a 8 semanas, porque eso nos va a permitir establecer primero los grupos de riesgo para que podamos hacer una serie de detección de problemas que puedan haber, porque tenemos nosotros pacientes con problemas de diabetes, problemas de anemia, problemas de tuberculosis, muchas de ellas activas, y podemos iniciar, al haber una atención precoz o una atención prenatal precoz, podemos comenzar a intervenir de manera inmediata. De igual manera, tiene que ser periódico, toda vez de que habíamos dicho es una secuencia de intervenciones, ¿no? Una secuencia de intervenciones que nos permitan ir identificando riesgos que se pueden presentar en todo el proceso del embarazo. La periodicidad va a depender de una frecuencia determinada en gestantes con menores factores de riesgo y aquellas que tienen mayores factores de riesgo, ¿no? La periodicidad va a ser establecida por diferentes, tomando en cuenta diferentes sugerencias de organismos internacionales, como en este caso la OMS, y cada país va a establecer la periodicidad oficial en el caso de gestantes con bajo riesgo. De igual manera, la atención prenatal debe ser completa o integral. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tiene que desarrollarse actividades de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. Debe de garantizarse una atención adecuada del parto, de la atención del puerperio y de la atención propiamente dicha. Esto debe de realizarse con toda la serie de intervenciones, ¿no? No solamente la atención profesional de parte de una obstetriz, de un médico general, de un ginecólogo. Debe tener acceso a una serie de elementos de ayuda diagnóstica. Deben tener, digamos, la serie de atención de laboratorio, la atención de ecografías, exámenes especializados, que le permitan garantizar la culminación de un embarazo de manera adecuada.
De igual manera, otra característica importante de la atención prenatal es, digamos, la oportunidad, debe ser oportuno. La gestante debe tener la atención cuando realmente lo requiera. Eh, Tener los servicios de salud también a disposición en el sentido de que en las fechas adecuadas que está programada su atención prenatal o en aquellos casos donde requiera, digamos, una atención de emergencia. Toda gestante debe tener, digamos, la atención de emergencia teóricamente las 24 horas del día, con la finalidad de que tenga la accesibilidad a la atención de salud. Cuando hablamos de la oportunidad, también hablamos de la accesibilidad, tanto física, obviamente en cuanto al aspecto geográfico, económica, que en este caso tiene que haber la cobertura, en el caso de nuestro país, la accesibilidad económica está de alguna manera solucionada parcialmente, puesto de que hay sistemas de seguro que dan ese tipo de cobertura. La accesibilidad tecnológica, la oportunidad tecnológica que de igual manera también, o sea, los servicios de ecografía, de laboratorio, deben ser coberturados por el sistema y la paciente teóricamente no debería gastar un dinero adicional digamos, de su presupuesto económico. Esta oportunidad debe ser atendida a través de una red de servicios de salud donde pueda accederse y ser referida oportunamente y de manera adecuada a través de los diferentes sistemas de salud, llegando a digamos, un nivel de salud con mayor capacidad resolutiva en la eventualidad que lo necesite. Y la característica de la atención prenatal de calidad significa que tiene que ser brindada esta atención por un equipo profesional calificado, equipo de profesional calificado con competencias que de acuerdo al nivel de capacidad resolutiva debe este equipo brindar una atención adecuada a la gestante. Esto es importante tomar en cuenta estas características para poder desarrollar el sistema de atención prenatal de manera adecuada. Bajo riesgo obstétrico versus alto riesgo obstétrico. Hoy en día tampoco se diferencia de estas dos denominaciones, bajo riesgo obstétrico y alto riesgo obstétrico. Cuando décadas atrás se utilizaban los términos de bajo riesgo obstétrico y alto riesgo obstétrico, muchas veces nos abocábamos a controlar más, a ver más, a vigilar más a la gestante de alto riesgo obstétrico. Y al final de cuentas, cuando se veían los casos de muerte materna, veíamos de que no fallecían las pacientes de alto riesgo obstétrico, sino las que fallecían más o tenían mayores complicaciones eran pacientes de bajo riesgo obstétrico. Por lo tanto, ahora la idea no es segmentar en pacientes de bajo riesgo y alto riesgo obstétrico. Ahora consideramos y la definimos o agrupamos en todo caso en pacientes con mayores factores de riesgo y pacientes con menores factores de riesgo. ¿Eso qué indica? Eso que indica que todas son, entre comillas, iguales en cuanto al manejo de la atención prenatal. No tenemos por qué disminuir la visión o la concentración de la atención en las pacientes llamadas de bajo riesgo obstétrico. Porque al final de cuentas vamos a ver que hay una paciente que toda la atención prenatal durante sus 40 semanas no ha tenido mayor problema, inclusive no ha tenido una patología que pueda complicar y pueda, digamos, un poco hacernos pensar de que puede fallecer o complicarse al final del embarazo. Llegamos al parto y en el proceso del parto sucede una situación complicada y ella se muere. O en el proceso del puerperio, la paciente llega al puerperio, pasó toda la atención prenatal, todo el parto aparentemente normal y en el puerperio, como hemos visto, mayor número de muertes maternas, hacen alguna complicación y se muere. Entonces, por lo tanto, hoy en día ya no utilizamos el término de bajo riesgo obstétrico y alto riesgo obstétrico, sino de mayores factores de riesgo. Dentro de ello están el enfoque que tomamos para la atención prenatal, que es el enfoque de riesgo. Esto quiere decir que establecemos un riesgo en base a los antecedentes de la paciente, también establecemos en base
a las patologías persistentes o existentes. Estos riesgos se van a ir sumando durante toda la atención prenatal y vamos a establecer dentro de ello un plan de acuerdo, digamos, a cada situación. Probablemente desde el inicio o en el mismo proceso de la atención prenatal y se van a ir tomando medidas correspondientes de acuerdo a cada caso. Aquí tenemos el enfoque de riesgo reproductivo y obstétrico, que tenemos que tener en cuenta cuando controlamos, cuando atendemos una gestante. Porque si no tomamos en cuenta y no pensamos en ello, probablemente no vamos a preguntar o no vamos a buscar. Siempre hemos dicho, quien no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Por lo tanto, entonces tenemos que saber qué es lo que buscamos. Aquí tenemos una larga lista de algunas situaciones de salud, algunas patologías, algunas condiciones sanitarias que pueden y se constituyen en factores de riesgo reproductivo y factores de riesgo obstétrico. Desnutrición materna, sobrepeso, obesidad, ¿no? A veces la paciente sale gestando sin conocer que realmente y saber que la obesidad es una enfermedad, una patología que debe ser controlada y sale gestando. Muchas de las gestantes que han muerto con COVID, o sea, justamente habíamos visto que estos dos últimos años, 2020 y 2021, hay un incremento de la muerte materna, justamente porque son madres gestantes que salen gestando con alguna patología, llegan a hacer, digamos, el COVID, y con las complicaciones que hay de manera general, con una comorbilidad, como en este caso la obesidad, ¿no? Que llegan a una muerte materna. Entonces, como factor de riesgo, la desnutrición materna, el sobrepeso, la obesidad. Pasando a otro tema o a otra situación, digamos la edad entre 15 y 18 años, ¿no? Obviamente, la Organización Mundial de la Salud cataloga como grupo etario, digamos, etapa adolescente, son de los 10 a 19 años, y en esa etapa de la adolescencia no es una edad para salir gestando, definitivamente, ¿no? Y aquí el factor de riesgo de 15 y 18 años, ¿no? De igual manera, mayor de 35 años, y mayor igual de 35 años, porque la edad, digamos, también se constituye como factor de riesgo a partir de los 35 años en adelante. La paridad, cuatro más embarazos o partos, ya se constituye un factor de riesgo, ¿no? Intervalo intergenésico menor de 2 años, ¿no? Hay dos momentos importantes, el intervalo intergenésico corto, el periodo intergenésico corto y el periodo intergenésico largo. El periodo intergenésico corto menor de 2 años, periodo intergenésico largo mayor de 4 años. Los dos extremos, de alguna manera, en el tema reproductivo son problemas o factores que hay que tomar en cuenta. El periodo intergenésico corto, definitivamente la paciente muchas veces después de un parto sale con una anemia, no se ha recuperado de esa anemia, no se ha recuperado del estado nutricional en cual ha atravesado este embarazo y sale gestando por la falta de un método anticonceptivo. También factor de riesgo. Antecedente de parto prematuro y o producto de bajo peso, esto es importante. En obstetricia, los antecedentes son vitales y tenemos que preguntar necesariamente, porque se van a repetir muchas veces las patologías en los siguientes embarazos, el parto prematuro, ¿no? Es una de las patologías que puede, digamos, presentarse o sirve como antecedente y estar en sobreaviso. Anemia nutricional, hemoglobina de 8 a 10.9, ¿no? Ya es problema de salud pública, y si es menos de 8, con mayor razón. Cesárea anterior, es importante tomar en cuenta la causa y el motivo de la cesárea anterior para que obviamente pueda también promocionarse el parto vaginal después de una cesárea, pero ya es un riesgo reproductivo, no es un factor de riesgo reproductivo, ni un factor de riesgo obstétrico. Miomectomía previa o cirugías previas al útero por diferentes factores. Pueden haber, digamos, intervenciones quirúrgicas previas. Asma bronquial, cualquier patología dentro de ella respiratoria. La talla baja, talla menor de 1,5 metros, 1,50 metros. El embarazo mayor de 41 semanas, habíamos dicho el embarazo dura 40 semanas, pero máximo podemos esperar hasta 41 semanas. Cuando ha habido el antecedente de embarazos prolongados en partos anteriores, también son factores de riesgo importante. Embarazo múltiple, los embarazos gemelares, ¿no? El embarazo de mellizos, de trillizos, importante. Los antecedentes familiares y también personales de la paciente es importante.
Enfermedades como retraso mental, trastorno mental, de igual manera. Aquí hay toda una connotación porque tiene que haber una intervención general. Hay gestantes, muchas de ellas, gestantes con retraso mental han tenido problemas, digamos, de violación y seducción en el entorno de la familia o en todo caso en el entorno social vecino. Madre RH negativa no sensibilizada, de igual manera, peso menor o igual a 45 kilogramos en cualquier momento del embarazo, obviamente mujeres de muy bajo peso, muy adelgazadas por diferentes motivos, también es un factor de riesgo, sin control prenatal o inicio de controles al tercer trimestre, o sea, sin ninguna atención prenatal, tenemos todavía, digamos, situaciones de esta naturaleza, aunque, digamos, en menor porcentaje, pero tenemos estas situaciones, ¿no? O cuando la paciente también va a una atención prenatal de manera muy tarde, mayor de 28 semanas, más de la mitad del embarazo, antecedente de amenaza de aborto o amenaza de aborto, infección urinaria, infección vaginal, esto es importante, la infección urinaria, hay infecciones urinarias que son silentes, ¿no? Que vamos a identificar a través de una bacteriuria asintomática, las infecciones vaginales que también pueden dar una serie de problemas, la sífilis no controlada, cualquier infección de transmisión sexual, enfermedades convulsivas, pobreza extrema, maltrato doméstico, embarazo no deseado, también son factores de riesgo obstétrico, la displasia o una patología de cáncer, o displasia o cáncer in situ del cuello uterino. Otro listado adicional, embarazo en mujeres menores de 15 años, anemia menor de 7 gramos, trastornos hipertensivos del embarazo, aborto habitual, ¿no? Aquella que ha tenido más de aborto o abortos espontáneos a repetición, antecedente de función fetal tardía, también ese es importante, ¿no? El antecedente de la muerte fetal tardía, este dato es vital para poder estudiar previamente, antecedente de enfermedad genética o malformaciones congénitas previas, polidramnios o oligodramnios en embarazos anteriores, restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Antes, restricción, ahora antes era retardo de crecimiento uterino, utilizaban ese término, ahora ya no se utiliza el término retardo de crecimiento intrauterino, porque no se retarda nada, se restringe y esos problemas que se presentan en esa restricción se mantienen a través del tiempo. Sangrado en el segundo o tercer trimestre del embarazo, en el embarazo actual o en embarazos previos, ruptura prematura de membranas, las enfermedades, digamos, infectocontagiosas como malaria, dengue, chagas, chikungunya, zika, el COVID-19, etcétera, durante el embarazo. Habíamos dicho que el incremento, una vez más comentamos de que el incremento de la muerte materna en estos años 2020-2021 es justamente por el COVID-19. Embarazos múltiples, 2, 3 o más, embarazo con VIH y SIDA. Muchas veces hay gestantes que salen, o mujeres que salen gestando sin saber que tienen VIH-Sida y que la atención prenatal en el momento adecuado permite hacer las intervenciones adecuadas para lograr un producto sano. Infección vaginal por estreptococo de grupo B, las infecciones que manifestábamos en el cuadro anterior, específicamente, ¿no? Aquellas que tienen estreptococo de grupo B, cardiopatías, nefropatías, diabetes mellitus y otras patologías endocrinas, hemoglobinopatías, cáncer de cuello uterino, cáncer invasor, que salen gestando, cáncer de mama y otro, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, farmacodependencia durante el embarazo, tuberculosis pulmonar activa, herpes genital, ¿no? Activo en el tercer trimestre, sobre todo en el momento del parto, enfermedades autoinmunes, condilomatosis genital obstructiva, o sea, anteriormente se operaba a todas las pacientes que tenían condiloma, pero ahora ya no, solamente aquellas que tienen condilomas que obstruyen canal de parto, y malformaciones congénitas genitales maternas. Esta es una larga lista de, digamos, de diferentes situaciones de salud, diferentes condiciones de la mujer y la gestante para establecer los riesgos reproductivos o riesgos obstétricos. Habíamos manifestado que tiene que haber necesariamente un control preconcepcional. Acá tenemos una médico general de la San Martín haciendo sus serums, y ella, dentro de su atención integral, cita a esta madre, que ya tiene 2 hijas, justamente para darle una atención preconcepcional. La atención preconcepcional debe darse a la población general femenina, con mayor énfasis en aquellas que ya tienen familia para poder establecer, digamos, y darle el mensaje
de si tienen o no el deseo reproductivo. En la atención preconcepcional vamos a realizar la identificación y la intervención oportuna para modificar riesgos médicos, psicológicos, sociales antes de lograr un embarazo, con el objetivo de cuidar la salud de la mujer y obtener un embarazo con un resultado perinatal satisfactorio cuando ella lo estime conveniente. O sea, nosotros intervenimos para identificar riesgos médicos, psicológicos, sociales. Vamos a comunicarles de esos riesgos a la paciente, tratar de intervenir en estos riesgos para que cuando ella le termine salir gestando, obviamente logre un resultado perinatal satisfactorio. ¿Qué debemos hacer en este control preconcepcional o también denominado control antenatal? Debemos hacer una historia familiar donde identifiquemos una serie de aspectos, dentro de ellos una historia genética, evaluar el estado nutricional, debemos de indicar y promocionar la ingesta de ácido fólico, ¿no? Para, digamos, prevenir efectos del tubo neural, el sistema nervioso. Debemos identificar factores ambientales, exposición ocupacional y a elementos teratogénicos. De igual manera, debemos identificar hábitos, prácticas y estados de salud no satisfactorios, ¿no? Pacientes o mujeres que fuman, consumen alcohol y drogas. Tenemos hoy en día en una sociedad muy complicada, ¿no? Que el tabaquismo, el alcohol y droga de diferente tipo van a ser, digamos, usadas por diferentes grupos, ¿no? Dentro de ellos la población joven. Establecer con anticipación a qué riesgos puede conllevar, digamos, estos hábitos en la eventualidad de salir gestando, el uso de medicamentos, qué tipo de medicamentos se utiliza, ¿no? Y qué complicaciones pueden haber ante una situación de embarazo, el estado inmunológico de cada paciente, también considerar los estados mentales, ¿no? El estado general, la depresión, la violencia familiar. Debemos también claramente entregar el mensaje o dar el mensaje de intervalo entre gestaciones. Lo ideal es, en la eventualidad de que quieran tener digamos, un estado, completar la familia, porque a veces idealmente puede haber planificado una familia con 2 hijos o 3 hijos, dependiendo cada, digamos, situación, indicarle de que el intervalo entre gestaciones, lo ideal es después de los 2 años, ¿no? 3 a 4 años, quizás lo aceptable, la eventualidad que tengan planificado, ¿no? Previo control y evaluación previa. Conducta de riesgo de infección y de transmisión sexual, es igualito, digamos, indicar. Patologías crónicas como la diabetes, hipotiroidismo, epilepsia, en la eventualidad que tengamos pacientes, digamos, con problemas de diabetes, con problemas de hipotiroidismo, con epilepsia, explicarles si es que desean gestar, qué intervenciones, qué evaluaciones deberemos hacer para que puedan estar aptas a que, digamos, de manera controlada puedan tener, digamos, un embarazo, porque es totalmente comprensible, mujeres diabéticas, hipertensas, con un cuadro de salud, cualquiera sea, es su derecho de ellas tener, digamos, descendencia, tener un hijo. Entonces, ahí la idea, la intervención del equipo de salud es tratar de apoyar a que se cumpla con ese objetivo. Pacientes con patologías crónicas, ¿no? Abortos o malformaciones del tubo neural previos, esto es importante para que se haga un estudio previo, un estudio citogenético, para que en este caso se pueda dar la intervención adecuada, digamos, en el caso de malformaciones con tubo neural previo, se dé una intervención con el ácido fólico. Las recomendaciones preconcepcionales: una mujer sana debe tomar el ácido fólico 400 microgramos por día, ¿no? Lo ideal es 3 meses antes digamos, de intentarla, digamos, ¿no? El embarazo. Debe tener sus vacunas previas, todo el esquema de vacunación para una mujer en edad reproductiva, rubiola, varicela, hepatitis, ¿no? El resto de vacunas que están ahora en la vacuna contra el COVID. De igual manera, también en las recomendaciones preconcepcionales tiene que darse, digamos, a una consejería en relación al aspecto de la salud sexual y reproductiva, en relación al tema de la fertilidad, en tema de planificación familiar, para que determine ella y, digamos, tome la decisión en qué momento pueda planificar su embarazo o el próximo embarazo. Si determina, también manifestarle lo siguiente: si determina tener el próximo embarazo, solicitar los exámenes previos, ¿no? Para hacer la evaluación integral. Y los controles deben comenzar tan pronto como el embarazo sea sospechado, idealmente antes de las 10 semanas, ¿no? O sea, mandar ese mensaje o dar en la atención preconcepcional de que si ella
y ya toma la determinación de salir gestando y viene la situación de la menorrea, que de inmediato se controle idealmente antes de las 10 semanas, idealmente 6 a 8 semanas. Y ya estamos ya en la atención prenatal. Tenemos ahí una madre feliz tomándose una ecografía. En relación a la periodicidad de la atención prenatal, habíamos dicho que la frecuencia discutida va a depender de la institución y país, ¿no? El tiempo y el contenido de las atenciones va a variar en los dos grupos de gestantes. En gestantes con menores factores de riesgo y gestantes con mayores factores de riesgo. En las gestantes con menores factores de riesgo, estas atenciones van a estar normadas, ¿no?, en base a normas técnicas que en los países lo norma, digamos, el sector salud, en base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en embarazos o gestantes con mayores factores de riesgo va a ser determinado de acuerdo a la necesidad y riesgo de cada mujer y su feto. Habíamos dicho que también de las características de la atención prenatal, una de las características es la atención, digamos, oportuna. Es por eso que aquí se recuerda que una mujer embarazada debe tener el acceso a una consulta de emergencia las 24 horas del día. Eso está en base a la característica de la oportunidad. En relación a la periodicidad de la atención prenatal, comentamos lo siguiente, que el año 2003 la Organización Mundial de la Salud recomendaba un modelo de atención o control prenatal, para entonces se llamaba control prenatal, un modelo de control prenatal en embarazos de bajo riesgo de 4 controles. O sea, el año 2003 decíamos que una gestante era controlada cuando tenía 4 controles. Posteriormente esto ha ido cambiando. Posteriormente la Organización Mundial de la Salud recomendaba 6 controles y ahora recomienda 8 controles. Pero los países, como decimos, de acuerdo a su sector salud, establecen, digamos, criterios definidos. En el caso de Chile, por ejemplo, para el año 2021, ellos establecen lo siguiente, que su primer control debería ser antes de las 20 semanas y los controles posteriores a las 25 semanas de embarazo, 30, 34, 37 y 40 semanas, ¿no? Eso, digamos, de acuerdo a cada país. Y en el caso de nosotros, en el Perú, todas las gestantes deben tener 6 controles hasta las 40 semanas. Luego vamos a poner y presentarles el esquema, digamos, de controles que plantea el Ministerio de Salud en base a su norma técnica. Como hemos dicho, hoy en día, la Organización Mundial de la Salud recomienda 8 controles o 8 consultas en el embarazo de bajo riesgo. El primer control en el primer trimestre, en el segundo, 2 controles en el segundo trimestre y 5 controles prenatales en el tercer trimestre. En este caso, en el tercer trimestre ya está definido los controles a qué semanas deberían de realizarse. A las 30, 34, 36, 38 y 40 semanas. Vale comentar 2 términos importantes. La denominación de gestante controlada. ¿Cuándo se denomina gestante controlada? Gestante controlada va a ser aquella gestante que ha cumplido su sexta atención prenatal. Su sexta atención prenatal. Y gestante reenfocada, justamente decíamos con toda esa atención integral de la gestante, con toda una participación activa de todo el equipo, digamos, y todos los actores sociales, tanto sanitarios como comunitarios, ¿no? Ahí aparece el término gestante reenfocada. La gestante reenfocada va a ser aquella gestante que ha recibido su sexta atención prenatal y ha recibido un paquete básico de atención a la gestante. Al final de la presentación vamos a poner cuáles son, digamos, o qué actividades son ese paquete básico de la atención a la gestante. Aquí hay otra recomendación en relación a la atención de un embarazo no complicado o en un embarazo, digamos, con bajos factores de riesgo. Cada 4 semanas durante las primeras 28 semanas, ¿no? Un control cada 4 semanas durante las primeras 28 semanas. Cada 2 a 3 semanas entre las 28 semanas a las 36 semanas de embarazo y semanalmente después de las 36 semanas hasta el parto. Esta es otra recomendación que generalmente se observa en la bibliografía, pero que es bueno que se tome en cuenta.
Acá hay otro término importante, gestante atendida. La gestante atendida va a ser la gestante que recibe la primera atención prenatal en el embarazo actual. Gestante atendida, también es otro término que tienen que tomar en cuenta. Y aquí va, digamos, la secuencia de las atenciones prenatales que indica la norma técnica 105 del Ministerio de Salud, que es válido para todos los sectores, salud, para salud, para sanidades, ¿no? Y cuando se les pregunte en algún examen, probablemente en diferentes momentos, los conceptos que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? La gestante controlada, 6 controles, y cuando se le hable del número y momento de la atención, es bueno de que se tenga en cuenta estos parámetros, ¿no? La primera atención prenatal debe ser antes de las 14 semanas, la segunda atención de las 14 a 21 semanas, la tercera atención prenatal de las 22 a 24, la cuarta atención prenatal de 25 a 32, la quinta atención de 33 a 36, la sexta atención de 37 a 40 semanas. La atención prenatal, esto es un poco primera, segunda, hasta la sexta atención que decíamos que el Ministerio de Salud, como norma técnica, establece como lo ideal. Luego, en términos general, hay una segunda opción, ¿no? La atención prenatal mensual de las 4 semanas a las 32, ¿no? La atención prenatal quincenal, o sea, cada 15 días, de 33 a 36, y la atención prenatal semanal a partir de las 37 semanas en adelante. Atención prenatal en el primer control. Aquí está la historia clínica CLAP, tiene que familiarizarse. Es una lista de chequeo bastante importante porque son varios parámetros que uno tiene que tomar en cuenta y al existir una historia clínica ya con su lista de chequeo va a ser mucho más fácil desarrollar la actividad, ¿no? Es importante que tome conocimiento. Muchas veces van a escuchar la palabra historia clínica CLAP. ¿Por qué CLAP es Centro Latinoamericano Perinatal? Muchas décadas atrás, la Organización Mundial de la Salud y la OPS encargaron a Uruguay formar un equipo técnico para que trabaje una historia estandarizada. Esto ha sido, digamos, desarrollado por una serie de países, ¿no? En Uruguay se ha establecido, ¿no?, la historia clínica CLAP con todo un sistema informático, inclusive sistema informático perinatal. Ustedes en algún momento, si escuchan cuando hacen el SERUMS, el CLAP o el CIP se refiere a esto, ¿no? La historia clínica CLAP es esto. Va a haber una historia clínica CLAP, una tarjeta CLAP y todo un sistema, ¿no?, que hoy en día también se viene trabajando. No se ha tratado de enlazar a un sistema denominado Guaguaret. Acuérdense también cuando hagan el SEDUNS, ¿no?, cuando hagan su trabajo a veces de internado comunitario, algunos están saliendo a los centros de salud a hacer el servicio de internado, parte del internado, y ahí van a escuchar la palabra Guaguaret. Y Guaguaret es justamente la informatización de esa historia clínica, ¿no? Hay un sistema ECALI también, que es la historia clínica electrónica materna perinatal. Esta es la lista de chequeo, ¿no?, que hay una serie de detalles, antecedentes personales, familiares, ¿no?, peso, talla, ya se va a ver ustedes lo van a ver con detenimiento en el internado, ¿no? Y en la práctica también hay varios talleres en la práctica. En la atención prenatal, en el primer control, debe realizarse la historia clínica completa, tomarse en cuenta el índice de masa corporal ahí, solicitar examen de laboratorio, la primera batería. Durante el embarazo deben haber 2 baterías. Se debe impartir la educación, ¿no?, acerca del embarazo saludable, ya habíamos dicho, determinar la edad gestacional a través del gestograma o de algunas aplicaciones. Hay APPs importantes, el OWEL es el más utilizado y el más adecuado. Aquí está, digamos, el formato de que cada hospital tiene, digamos, su formato de historia clínica. En la atención prenatal, en la historia clínica, debemos de evaluar el estado de salud actual y detectar la existencia de posibles factores de riesgo, antecedentes de riesgo de embarazos previos, como partos prematuros, restricción de crecimiento y enfermedades hipertensivas previas, habíamos dicho, determinar edad gestacional, digamos, tanto por fecha de última regla o fecha de última menstruación, y la ecografía precoz. Hablamos de ecografía precoz menor, una ecografía de menor de 13 semanas, o sea, una ecografía de 6 semanas a 12 nos ayuda idealmente para ver edad gestacional con pocos días de margen de error. Enfermedades crónicas preexistentes, hábitos de riesgo, tabaquismo, alcohol, drogas, entre otros, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, restricción de crecimiento en la línea materna. Se ha habido también bebés con RCU en digamos, en la madre. Aquí está de igual manera la fórmula gestacional, el Gestapara, la regla de Nagel, que es para poder determinar la fecha probable de parto.
El examen físico que debemos de tomar en cuenta: peso, talla, presión arterial, el examen ginecobstétrico, revisar las mamas y pezones. Ustedes como médicos generales, cuando hagan la evaluación integral, cuando el obstetricio le pase, le diga: doctor, aquí está la gestante para que le evalúe, ustedes hagan toda la evaluación integral. Ya habíamos dicho también en los diferentes momentos de la práctica que siempre se evalúa a una gestante, a una paciente ginecobstétrica en presencia de una técnica, una enfermera, un familiar. Nunca, nunca se examina sola a una a una mujer en general. Una evaluación ginecológica nunca debe hacerse en presencia, digamos, sola la paciente, ¿no? Hay que evaluar pezones, ¿no? Para poder ver las características de los pezones y determinar alguna patología, un problema que podamos encontrar o ir preparando para la lactancia. Realizar el Papa Nicolau, ya hemos dicho, antes de las 16 semanas, o sea, hasta las 15, si este no está vigente. O sea, si se ha hecho en corto tiempo la paciente, tiene el resultado de Papa Nicolau, no hay necesidad, solamente consignar en la historia. Evaluar vaginitis, vaginosis. El problema de las infecciones vaginales también pueden determinar una serie de aspectos como, digamos, ¿no? Amenaza de parto pretérmino, digamos, una serie de problemas adicionales. Frecuencia cardíaca fetal, identificar cuando sea detectable. La altura uterina. Aquí estamos de igual manera con los modelos. Cada hospital tiene, digamos, un modelo de formato para registrar. Aquí está, digamos, la evaluación de la mama que ya se han visto en los diferentes momentos, digamos, de la práctica. De igual manera, la identificación del útero de acuerdo a la edad gestacional, o en las primeras semanas, digamos, antes de las 9, 10 semanas, definitivamente el útero va, digamos, estar, generalmente antes de las 9 semanas va a estar intrapélvico y probablemente vamos a tener que hacer esta evaluación, si está en anteverso, si está en retroverso. Igual la evaluación característica que hemos visto en las prácticas anteriores. Aquí de igual manera consignar los diferentes, digamos, datos que podamos tener. Aquí este gráfico nos ayuda a ver la edad gestacional, por ejemplo, a nivel de la cicatriz umbilical, va a ser 22 semanas, ¿no? Cuando está de manera en sífilis pubis a las 9 semanas, y así sucesivamente, ¿no? La estática fetal también, que se ha visto en la práctica. Es importante dentro de la atención prenatal llenar estos cuadros importantes. Aquí está en relación a los percentiles, ¿no? Acá se van informando curvas, ¿no? Si están dentro del percentil adecuado o no, se va determinando las diferentes semanas de embarazo, ¿no? Este es el incremento de peso, cómo va incrementando de peso, ¿no? Semana de menorrea y altura uterina, de igual manera. Nos va a ayudar a identificar si hay probables macrosomías o si también tenemos restricción de crecimiento intrauterino. La determinación del peso fetal, hay una fórmula que en base a la altura uterina, ¿no? Y la edad gestacional va a, digamos, ayudarnos a ver el peso fetal. Los tipos de pelvis, cuando se hace la evaluación, generalmente el tacto vaginal debe hacerse en dos momentos importantes: en la primera atención prenatal y generalmente a partir de las 37 a 38 semanas en adelante, para evaluar el canal de parto y ver la viabilidad del parto vaginal, o evaluar, digamos, la altura de presentación del feto. La atención prenatal y laboratorio. ¿Qué vamos a pedir? Generalmente, durante el embarazo se pide en las pacientes de bajo factor de riesgo 2 paquetes de laboratorio, ¿no? Generalmente al inicio en el primer control y segundo en, digamos, el tercer trimestre, ¿no? ¿Qué pedimos? Grupo sanguíneo y factor, hemograma completo, perfil de coagulación, glucosa basal, creatinina para ver la función renal, examen completo de orina y orocultivo, el BDRL o RPR, el VIH, antígeno australiano, de Coombs y el screening de hipotiroidismo. En la segunda mitad del embarazo tenemos que solicitar, ¿no? Después de las 28 semanas, el hemograma, el BDRL, glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa y repetir el test de Coombs indirecto en pacientes RH negativas, ¿no? En relación a la ecografía, hay que pedir una ecografía, digamos, a las 11 a 14 semanas, que es la ecografía genética, ¿no? Aquí nos va a ayudar a precisar la edad gestacional, generalmente si es antes de las 12 semanas, a través de la medición de la longitud coronomarga o corono-rabadilla, determinar el riesgo de neproudías, ¿no? Evaluar, digamos, evaluación de Doppler de las arterias uterinas, ¿no? Eso va a ser importante para que nos pueda identificar algunos factores de riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo. De igual manera, se tiene en cuenta y hay que solicitar la ecografía morfológica, que debe ser pedida o solicitada de 20 a 24 semanas. El momento ideal son 22 semanas, cada 22 semanas debería ser ideal.
La evaluación morfológica y malformaciones fetales, ahí puede, en base a diferentes evidencias, identificarse malformaciones fetales. Longitud de cervix es importante porque a través de ello podemos ver de manera predictiva si puede haber o hay una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Una longitud de cervix corta, digamos, puede indicarnos de que está propensa a la paciente a hacer una amenaza de parto pretérmino. Evaluación de Doppler igualito a las arterias uterinas, que, como hemos dicho, nos puede identificar y ayudar a, digamos, encontrar riesgo de preeclampsia y de restricción de crecimiento fetal. De igual manera, luego se llega a la impresión diagnóstica, ¿no? Y al plan de trabajo y al tratamiento. Eso es importante, la impresión diagnóstica. En base a la propedéutica, se ha ido propedéutica obstétrica, ustedes han determinado que lo ideal es utilizar la nomenclatura y definición exacta del diagnóstico, siempre utilizar, digamos, la definición completa, decíamos nosotros en diferentes momentos. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de una gestante, de una primera gestación, denominar primigesta, segundigesta, segundigesta, tercigesta, ¿no? A partir de tres, más de tres ya es multigesta, ¿no? Y cuando llega a más de 6 embarazos, ¿no? Más de 6 embarazos va a ser pues gran multípara, ¿no? Gran multigesta. Entonces puede ser primigesta de 30 semanas, 40 semanas, ¿no? De embarazo por fecha última regla y tanto por ecografía, ¿no? Igual segundigesta, tercigesta, porque eso es importante. Cuando uno pone el diagnóstico completo, uno va a tener la idea inclusive de frente a qué paciente estamos, ¿no? Y luego ir agregando los diferentes diagnósticos de acuerdo al riesgo reproductivo que presente la paciente o riesgo obstétrico. Atenciones prenatales o controles subsiguientes, este es importante de igual manera porque quizás la primera es la fundamental, ahí vamos a ayudar a identificar los principales factores de riesgo, pero no por ello en los siguientes controles debemos de perder la mirada de la presentación, muchos de ellos, ¿no? Puede una paciente comenzar con una glucosa aparentemente normal y que en el proceso del embarazo puede, digamos, presentar ya una alteración de la glicemia y comenzar a diagnosticar una diabetes en el embarazo, ¿no? Es por eso que no podemos perder de vista una serie de aspectos de vigilancia, ¿no? Aquí tenemos que buscar en los controles subsiguientes, ¿no? En los siguientes controles, buscar signos de bienestar fetal, preguntar a la paciente los diferentes aspectos, dentro de ellos movimientos fetales, ¿no? Buscar signos y síntomas de preeclampsia, o sea, las enfermedades más comunes, más frecuentes, en este caso la preeclampsia, que también es causa de muerte materna. Todo está orientado a identificar problemas que nos van a conllevar a una morbilidad o mortalidad materna, ¿no? En este caso la preeclampsia, los signos, en este caso cefalea, tinnitus, ¿no? Escotomas, presión arterial 140, ¿no? Sobre 90 o más de esa presión. Síntomas de infección urinaria, si hay disuria, poliaciduria, tenesmo. También debemos recordar que hay un cuadro denominada, digamos, bacteriuria asintomática. La paciente está asintomática y, digamos, a través del examen de orina nos vamos a llevar a identificar este cuadro. Signo de amenaza de parto prematuro, si hay contracciones, si hay pérdida de líquidos, fluidos por la vagina. Signo de colestasis intrahepática del embarazo, ¿no? A veces el prurito palmar a predominio nocturno, eso es importante. Debemos familiarizarnos en los controles subsiguientes de estos cuadros, ¿no? En la tarjeta de control prenatal que hemos visto, en la tarjeta CLAP o en la historia CLAP, en la parte posterior de la hoja hay, digamos, esta lista, es una lista general con fechas diferentes para ser llenadas en cada control prenatal. En cada control prenatal hay que ver qué edad gestacional tiene, qué peso tiene la madre, temperatura, presión, pulso, altura uterina. Aquí está, en este caso, la estática fetal, situación, presentación, posición, de acuerdo a la edad gestacional, obviamente, la frecuencia cardíaca fetal, movimientos fetales, si hay proteinuria o no, en base a la identificación que se hace por las tiras reactivas, si hay edema o no, cuántas cruces del edema, el reflejo osteotendinoso, examen del pezón, si el pezón está formado o no formado, qué le estamos administrando, ¿no? Hierro, ácido fólico, si indicamos calcio, si indicamos ácido fólico solamente, la orientación que se le da, la ecografía, si trae ecografía, el perfil biofísico cuando se solicite, ¿no? Entonces es importante que se familiarice. Atención de vacunas a la gestante, de igual manera hay vacunas que tiene que recibir la gestante, la influenza, antitetánica, difteria, tosferina, hepatitis, ¿no? Otro aspecto importante, hay que, digamos, identificar cuadros de depresión en el embarazo, ¿no? Y una evaluación para ser manejado por el equipo multidisciplinario, ¿no? Por psicología, por psiquiatría. Hay una escala
de depresión de Edimburgo, que es importante que también ustedes puedan conocer y revisarlo. En relación al consejo nutricional, es importante y fundamental la dieta, el aspecto nutricional de la gestante. Tiene que tener una dieta balanceada y variada, usar el índice de masa corporal para calcular la ganancia de peso apropiada. Embarazadas obesas, la alimentación saludable y actividad física tiene que necesariamente darse. Embarazadas de peso normal, la ingesta calórica debe ser de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso y agregar 100 a 200 kilocalorías durante el embarazo. Acá hay un cuadro importante de ganancia de peso, ¿no? Aquí está en base al índice de masa corporal previo al embarazo. La paciente que tiene, digamos, un índice de masa corporal, digamos, previo al embarazo de menos de 18, debe de subir y tener una ganancia de peso de 12 a 18 kilos nada más. O en todo caso digo máximo, ¿no? Máximo. Las que tienen bajo peso, con este índice de masa corporal, deben subir digamos, esta ganancia de peso en este rango. La de peso normal, con un índice de masa corporal 18.5 a 24.9, pueden tener una ganancia de peso de 11 a 15 kilos. Aquellas que están en sobrepeso, con un índice de masa corporal de 25 a 29, deben ganar solamente 6 a 11 kilos. Y una paciente con obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 30, deben de tener una ganancia de peso de 5 a 9. Eso es importante, o sea, no siempre un embarazo necesariamente debe llevar a una ganancia de peso de 10 a 15 kilos, ¿no? A veces nosotros decimos eso, ¿no? De 10 a 15 kilos es el máximo que debe ganar, pero no es igual una ganancia de peso de una paciente con sobrepeso y con obesidad, que ellas no deben pasar, en este caso con obesidad, ¿no? De 5 a 9 kilos. Por lo tanto, es importante determinar al inicio del embarazo el índice de masa corporal. Bien, aquí tenemos también algunas recomendaciones digamos, del aspecto nutricional en gestantes con embarazo gemelar, con un índice de masa corporal normal, se recomienda 40 a 45 kilocalorías, ¿no? El suplemento de hierro, ácido fólico, calcio, magnesio, zinc, el consumo de pescado, que es importante, evitar consumir leches no pasteurizadas, ¿no? Por las complicaciones digestivas que pueden haber. El hierro es el único nutriente cuyas necesidades no son cubiertas con una dieta normal. Es importante que hay que dar dieta adicional. El requerimiento, digamos, no son de 30 miligramos por día. Antecedentes de embarazo previo con defecto de tubo neural, porque pueden haber, ¿no? Digamos, gestantes con antecedentes que han tenido hijos con embarazo, con problema de tubo neural, dar, digamos, unos 400 microgramos por día de ácido fólico, ¿no? La cafeína, de igual manera, lo ideal es restringir el café. El exceso ha sido asociado con aumento de la tasa de abortos, ¿no? Tiene que también darse la psicoprofilaxis, ¿no? Con temas a tratar. La psicoprofilaxis tiene que dar, digamos, la educación sanitaria, comportamiento saludable, cuidado dental, mantener ejercicios, evitar exposición a químicos peligrosos, mínimo uso de saunas y tinas calientes, verificar y acompañar el tema de violencia intrafamiliar, uso correcto del cinturón de seguridad cuando viaja, cese al tabaquismo y evitar consumo de alcohol. En paciente con cesárea previa hay que darle el chance de parto vaginal, ¿no? Previo. Informar los beneficios de la lactancia materna, los ejercicios aeróbicos durante el embarazo, evitar deportes de contacto, ¿no? La actividad sexual puede darse sin ningún problema mientras no haya síntomas de amenaza de aborto, o siempre, digamos, si haya amenaza de parto prematuro o sangrado en algún momento del embarazo. El trabajo, de igual manera, digamos, el trabajo tiene que ser, que no implique un trabajo físico considerable, tiene que haber, digamos, unas pausas, la pausa activa importante digamos, en la gestante, ¿no? Viaje, de igual manera, se tiene que limitar hasta donde sea posible. En la primera mitad del embarazo no aumenta el riesgo, pero a partir del tercer trimestre sí. De igual manera, los viajes en avión, en cabina presurizada son seguros, ¿no? Vuelos internacionales hasta las 32 semanas debe sugerirse, y los vuelos nacionales hasta las 36 semanas máximo, hasta donde sea posible evitar riesgos, digamos, ¿no? de los viajes. Bueno, en la parte final ya de la presentación, queremos comentar en relación a la atención prenatal reenfocada. Esta es la definición de la atención prenatal reenfocada. Dice que es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, idealmente antes de las 14 semanas de gestación, para brindar un paquete básico de intervenciones que permita la detección oportuna
identificar factores de riesgo, para dar la educación del autocuidado y para promover la participación de la familia, ¿no? Así como para el manejo adecuado de las complicaciones con un enfoque de género, interculturalidad en el marco de los derechos humanos. Estas son las actividades, ¿no?, que debe realizarse: la atención prenatal reenfocada, paquete básico de atención a la gestante. Cuando le dicen qué cosa es una gestante reenfocada, la gestante reenfocada es aquella que ha recibido 6 atenciones prenatales y todo este paquete de atenciones, que debería de darse durante todo el embarazo, durante las 40 semanas. ¿Qué son? Son 2 baterías completas de laboratorio. Aquí está grupo y factor, hemograma, examen de orina, glucosa, urea, RPR, VIH, antígeno, hepatitis, proteinuria. Atención e inmunizaciones, las vacunas que hemos mencionado, la toma de Papá Nicolau, el IVA, la inspección visual de ácido acético en aquellos lugares donde se pueda realizar antes de las, hemos dicho, antes de las 16 semanas, o sea, hasta las 15 semanas. Examen de mamas, 2 atenciones odontológicas. ¿Por qué? Porque los focos dentales pueden también ser motivo de infección en la gestante. Ecografías obstétricas, mínimo, ¿no?, 2 mínimas, en el primer trimestre, en el tercer trimestre. Administración de micronutrientes, ya habíamos dicho. Test no estresante o test de bienestar fetal, o NST, CST, ya van ustedes también a revisar en diferentes momentos de la asignatura. Consejería en salud sexual y reproductiva, planificación familiar, lactancia materna. 6 sesiones de psicoprofilaxis, 6 sesiones de estimulación prenatal, eso es importante. Atención nutricional, evaluación nutricional, ya sea por el personal de nutrición o el profesional que haga sus veces. El plan de parto, existe un término que es plan de parto, son instrumentos que permiten, digamos, establecer una serie de coordinaciones familiares, comunales, institucionales, para poder atender adecuadamente en, digamos, el inicio del trabajo de parto ante una emergencia obstétrica, ¿no? Cuando hagan el SERUMS ustedes y quienes vayan a la zona rural, muy bien trabajan ahí las obstetras, las enfermeras, principalmente las obstetras, en elaborar el plan de parto, ¿no?, en donde ahí, digamos, se coloca digamos, en qué establecimiento de salud quiere dar su parto, cuál va a ser la, digamos, la forma de la atención del parto, quién lo va a acompañar, quiénes lo van a trasladar. Y eso es bueno porque a veces se establecen redes sociales comunales. Si, por ejemplo, a las 2 de la mañana se presenta el trabajo de parto, ahí el gobernador, digamos, las diferentes autoridades van a apoyar a esta familia, a esta persona, ¿no? Todo con un enfoque integral. Tamizaje de la violencia basada en género, el famoso BBG, violencia basada en género. La violencia es un tema también complicado, un tema social que tiene que ver mucho con, digamos, la mortalidad materna. La mortalidad materna, ¿no? Se ve que pacientes que han sido sometidas de alguna manera o que han muerto, ¿no?, que han muerto a causa de, digamos, unas complicaciones sociales también, digamos, por causa de estar gestando, ¿no?, han tenido que ver mucho con la violencia. La visita domiciliaria, de igual manera, es otra de las actividades que tiene que tener una gestante reenfocada. El tamizaje, ¿no? Generalmente en los establecimientos de salud grandes esto lo maneja el laboratorio, pero en establecimientos de salud determinados, ¿no?, en el consultorio la obstetriz le hace a través de tiras reactivas, ¿no?, los tamizajes de bacteriuria asintomática, digamos, de glucosa, de VIH, de proteínas, ¿no?, de hemoglobina, que es importante que también se sepa. Esta es la tarjeta de control prenatal, ¿no? Tiene que irse familiarizando, es de colores obviamente. Ahí están los datos que tienen que colocar, los gráficos que también se debe de llenar, ¿no? Bien, de esta manera, si hacemos un buen control prenatal, tenemos una mamá feliz y un bebé sano, ¿no? Porque hemos querido, digamos, comentar al inicio, digamos, el tema de la mortalidad materna como introducción, porque si bien es cierto, hoy en día los indicadores nos informan de que hay una buena cobertura de atención prenatal por profesional calificado, en este caso un médico, una obstetra y una enfermera, cerca del 28% tanto en zona rural como en zona urbana, pero siguen muriendo, digamos, madres de manera preocupante. Sin tomar en cuenta estos 2 últimos años, que definitivamente la pandemia nos ha sacado de todos los cuadros y definitivamente ha alterado los datos estadísticos de todos los países del mundo. Pero sin embargo, por eso presentábamos los datos estadísticos del 2019,
¿no? Morían en el Perú 302 mujeres, y estas mujeres están muriendo son mujeres que no deberían haber muerto, porque han muerto por situaciones de salud prevenibles, ¿no? Estamos atendiéndolas, o sea, les atendemos de 10 mujeres gestantes, estamos atendiendo a 9, pero sin embargo, de ellas están muriendo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos realizando a lo mejor una atención prenatal de una calidad todavía discutida. Probablemente la respuesta del Estado no está siendo tan adecuada para darnos las herramientas a nosotros, los profesionales de la salud, para atender oportunamente. Bueno, estas son las recomendaciones y reflexiones que debemos hacer todos nosotros, y les invitamos a ustedes a realmente tener una actitud comprometida en relación a la atención prenatal adecuada y de calidad durante, digamos, el ejercicio muy pronto de su internado y de sus serums. Bien, esta es la clase del día de hoy. Si hay preguntas, por favor. Doctor, me parece que no hay preguntas. Perfecto. Ujú. Muy bien. Gracias entonces. Esta presentación vamos a presentar igual, vamos a mandar a la delegada, porque la presentación anterior hemos tratado de mejorar algunos cuadros y vamos a hacerle llegar para que, digamos, lo comparta con la promoción. Gracias. Listo, doctor, gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Hasta luego. Buenos días. Gracias, doctor.